Bueno, hay un cuento corto para niños que se escribió hace mucho tiempo, que se conoce como El Patito Feo. De repente muchos de ustedes habrán escuchado esa historia, pero si no, para repasar, lo que ocurre es que hay una mamá pata que están naciendo sus hijos, están saliendo de los cascarones y uno a uno empiezan a salir esos polluelos, y la mamá pata está tan emocionada por ver a estas nuevas criaturas, pero hay un cascarón que se ve como medio raro, diferente, y es el último en salir. Y cuando sale ese patito, como que se ve muy raro, se ve muy extraño, no tiene el color de los otros patitos, no tiene la apariencia de los otros patitos, no es ni pequeño, ni amarillo, ni tiene plumas suaves. Este patito es muy grande, como color gris más o menos, y realmente cuando habla no tiene el sonido de los patitos chiquitos, sino que pareciera una corneta cuando habla, muy raro. Y todos piensan, este patito es demasiado feo, es demasiado feo. Pasan los días y todos los animales de la granja se burlan del patito, y toda la familia de los patos se burla del patito, y al final el pato se va, se escapa. Encuentra algunos gansos y casi se muere ahí con los gansos porque hay cazadores. Sigue buscando, llega a la casa de una viejita, piensa que de repente ahí va a encontrar refugio porque está en mucho peligro, pero la gata se burla del patito, la mujer, entonces corre de nuevo. Al final encuentra unos cisnes y quiere unirse a esos cisnes, pero no sabe volar porque es muy pequeño y está muy emocionado. Pero al llegar la primavera, después de haber pasado un invierno muy duro en una cueva para sobrevivir, nuevamente ve la manada de cisnes y están ahí tan majestuosamente nadando en el lago. Está muy miserable este patito, muy triste, cabizbajo, pero cuando mira abajo ve su reflejo y es un hermoso y majestuoso cisne. Entra al agua, nada hacia los cisnes, donde es recibido como uno de ellos, y ahí con su nueva familia, claro que sí, vive feliz para siempre, ¿verdad? Pero muchas veces el nuevo cristiano se siente como el patito feo entre sus familiares y amigos. Es diferente, poco atractivo para ellos y a veces muy burlado. Puede ser que trate de asemejarse a ellos en todo lo que puede. El problema es que sí es diferente. El nuevo cristiano sí es diferente ya de sus familiares y de sus amigos, y por lo tanto debe conducirse de manera diferente. En el caso del cristiano, podríamos decir, nació pato, nació como uno de los demás, pero ha renacido como cisne. Cuando trata de seguir conduciéndose como pato, le niega al que le dio el nuevo nacimiento. También cuando camina igual que antes y trata de conducirse como pato, oculta de la vista al que le transformó y al que puede transformar a los demás. Por lo tanto, el pato convertido en cisne no debe seguir tratando de ser pato. Tiene que reconocer lo que es, ¿verdad? Hoy empezamos una nueva serie sobre el caminar del cristiano. Y el mensaje de esta sección de la Escritura y de la carta a los Efesios es bastante simple. Los cristianos caminamos
diferente. Los cristianos caminamos diferente. Hoy veremos que Pablo nos explica por qué caminamos diferente, mostrándonos la condición de los que todavía no le han conocido al Señor. Y luego él contrasta esa condición perdida con el mensaje de vida que hemos escuchado de Cristo Jesús. Y al final nos va a explicar cómo Cristo nos enseña a poder caminar de manera diferente de ahora en adelante. Vamos a estar hoy en Efesios 4 del 17 al 24. Efesios 4 del 17 al 24. Ahora, Pablo ha resaltado en la primera mitad de su carta la unidad y la igualdad del nuevo pueblo de Dios, ya que estando muertos todos en pecados, Dios nos dio vida con Cristo. Entonces ahora él pasa a empezar a especificar y a detallar cómo debemos andar viendo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Entonces empieza aquí en el versículo 17 Pablo y dice esto: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Entonces Pablo empieza simplemente declarando lo que hemos titulado esta serie: caminamos diferente. Caminamos diferente. Dice: ustedes ya no anden así como andan los demás gentiles, los demás que no conocen al Señor. Podríamos haber llamado esta serie Ya no, o Ya no más. Ya no más fuera buen título, ¿verdad? Ya no más. Podemos pensar en muchas áreas de nuestra vida donde antes caminábamos y corríamos y andábamos con los demás, pero ya no más podemos estar haciendo lo mismo. Demasiadas veces, como decimos, los cristianos seguimos tratando de hacernos los que somos iguales que ellos, pero no lo somos. Pablo, interesantemente, él ha pasado parte de la primera parte de la carta, la primera mitad de la carta, diciendo que los gentiles no tienen que volverse muy religiosos, no tienen que volverse judíos, no tienen que sujetarse a toda la antigua ley de Moisés con todos sus mandamientos y normas y estatutos. No tienen que hacer eso. Son aceptados así como son, solo por la fe en Cristo. Igual nosotros. No importa cómo hayamos sido antes, no importa cuál sea nuestra manera de vestir, no importa cuál sea nuestra manera de hablar en cuanto a nuestro acento, etcétera, de donde seamos, no importa. No tenemos que empezar a vestir como gente muy religiosa. No tenemos que empezar a hablar con clichés religiosos. Podemos hablar como personas normales. Y Dios nos acepta así como somos, tal como soy, por medio de Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo. Por eso, por ejemplo, en la Iglesia Vida procuramos no crear o enumerar una lista de reglas de lo que tienen que hacer los buenos cristianos y empezar a ver si alguien califica o no califica como buen cristiano. Ahora, Dios nos da una lista de reglas que son muy claras. Y esas son muy obvias, pero hay muchas otras áreas donde los cristianos simplemente tenemos libertad de servir al Señor y servir a otros, según la palabra de Dios y nuestra conciencia. Pero podríamos concluir de eso que no tenemos que cambiar nada, que no importa cómo hablamos, no importa dónde andemos, no importa con quiénes pasemos el rato, no importa qué hacemos cuando estamos con ellos, no importa, porque Dios nos acepta por medio de la fe en Cristo. Entonces realmente no es necesario cambiar nada.
Y eso no es el mensaje del cristianismo. Eso no es lo que el evangelio enseña. Pablo dice, ya no podemos seguir viviendo como los demás. Eso quiere decir que ya no puedes andar como andabas antes. Ya no. Ya no puedes andar como andabas antes. Es lo que Pablo dice. Ya no anden como andan los demás. Antes andabas como los demás porque éramos uno de los demás. No había nada de diferencia. Pero han llegado estas buenas nuevas a nuestra vida. Las hemos recibido. Hemos nacido de nuevo. Hemos recibido, como vamos a ver, una nueva naturaleza. Ahora somos diferentes. Dios nos ha hecho nueva criatura. Y dice, ya no andes como andabas antes. También dice, ya no andes como los demás gentiles, los que no han conocido al Señor. Ya no podemos andar como ellos andan. O sea, no tienes que conformarte a algún estándar de lo que es una persona religiosa. No sé cuál sería ese estándar. De repente, qué sé yo, los domingos tiene que usar corbata, que no está mal usar corbata, no estoy diciendo que está mal, usar un traje es bonito, pero no es algo obligatorio, ¿verdad? Hay libertad. No hay que hablar de cierta forma, etc. Pero algo tiene que cambiar. O sea, ya no puede seguir siendo completamente igual que antes. Eso no tuviera sentido. Entonces, Pablo va a ir a describir la condición de los demás y lo hace para resaltar el hecho de que obviamente no podemos seguir caminando como los demás. En los versículos 17 a 19, Pablo dice, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Entonces aquí Pablo nos pinta el cuadro de lo que éramos antes, de lo que son los demás. Es simplemente una realidad espiritual que Pablo está describiendo. Él no está expresando odio, él simplemente está describiendo la condición del incrédulo. Él ya ha dicho, nosotros éramos iguales que los demás, no somos mejores, no somos diferentes, pero Dios nos ha hecho nuevas criaturas a través de la fe en Jesucristo. Los que no conocen al Señor tienen su mente vana, dice. La mente es no como mente hueca, pero mente vana, mente vacía en cuanto a propósito o sentido en la vida. No están viviendo, o sea, no van en ningún rumbo específico, no tienen un objetivo, un propósito real para vivir. De repente piensan que sí, pero realmente es una vida sin rumbo, es una vida sin propósito, es una vida vana, que no tiene valor, es una vida vacía, dice Pablo. Dice que tienen su entendimiento entenebrecido. Andan en tinieblas, no ven, no perciben el daño
que sus acciones tienen para las personas que les rodean. No perciben el daño que sus acciones tienen sobre sí mismos. No lo perciben. Están entenebrecidos, así como nosotros estábamos. Están separados, excluidos de la vida de Dios. O sea, están muertos todavía espiritualmente. No están despiertos a las realidades espirituales, a las cosas de Dios, al bien y al mal. Dice, por la dureza de su corazón, tienen el corazón duro hacia la verdad y hacia la realidad de Dios. Dice que han llegado a ser insensibles, quiere decir que ya no perciben, ya no tienen sensación de, tal vez de su conciencia o de lo malas que pueden ser sus acciones. Al vivir sin rumbo, uno termina viviendo para sí mismo. Y cuando uno vive para sí mismo, realmente justifica un montón de cosas. Porque realmente no hay ley y no hay reglas. Es simplemente, tal vez evitan que las personas los amparen haciendo algo, porque eso va a traer consecuencias que no quieren hacer. No es porque sea malo, no es porque les preocupe que sea malo, sino porque podría acarrear consecuencias negativas. ¿Sí? Entonces dice que habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad. Esta es una vida desenfrenada completamente para cometer con avidez toda clase de impureza. Claro, todos tenemos que, tal vez, no todos, muchos tratan de poner, ¿verdad?, la fachada de gente buena, ¿verdad?, de persona recta y amable y todo lo demás. Y no estoy diciendo que la gente del mundo sea que hayan perdido completamente la imagen de Dios. Pueden hacer mucho bien, etcétera. Es una mezcla complicada, pero están completamente perdidos, entenebrecidos, y nosotros éramos iguales. Pero, escuchen, ahora, los que hemos llegado a conocer a Cristo por la gracia de Dios, no por nada que hubiéramos hecho nosotros, nuestras mentes ya no son vanas. Nosotros ahora tenemos rumbo, tenemos un propósito, la vida cobra sentido. Nosotros no estamos en tinieblas, venimos a hacer luz en el Señor, como vamos a ver en el capítulo 5. Somos luz, no solamente tenemos luz, somos luz. Ellos están todavía entenebrecidos, en tinieblas. Nosotros no estamos separados de Dios, estábamos separados de Dios y excluidos, pero ahora hemos sido incluidos y ahora hemos recibido la vida que Dios da. Participamos de la misma vida de Dios. Nuestros corazones ya no son duros, ya son blandos, sensibles a la voz de Dios y de su Espíritu. La conciencia despierta a la voz del Espíritu y de la palabra, a saber, no hubiera dicho esto. Ay, creo que lastimé a esa persona. Ya somos como sensibles. Y por lo tanto debemos procurar a todo costo liberarnos y apartarnos de la sensualidad y de la impureza. Entonces, viendo el contraste, ¿cómo podemos seguir viviendo igual? Ya no somos iguales. Y Pablo aquí hace el contraste de la condición de los que no tienen a Cristo con el mensaje que hemos escuchado. En los versículos 20 a 21 dice así: pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera, ¿verdad? Ellos se han entregado a la sensualidad,
para cometer con avidez toda clase de impureza, pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús. O sea, el mensaje que hemos escuchado no es, puedes seguir buscando cometer con avidez toda clase de impureza y entregarte a la sensualidad y esperar que Dios te salve también. Eso no es el mensaje. El mensaje que hemos recibido, según, si no me equivoco, en Tito, nos enseña a apartarnos de las malas obras y a vivir vidas justas. Ese es el evangelio que hemos escuchado. Eso hace que uno pregunte: si el pato luce como pato, camina como pato y suena como pato, ¿habrá sido convertido en cisne? ¿Verdad? Si no hay ningún cambio, suscita algunas dudas en cuanto al cambio que supuestamente ha ocurrido. También, si uno posiblemente ha sido convertido en cisne, pero sigue viviendo como pato, hace muy difícil o imposible confirmar la conversión de uno. Uno no puede como autoevaluarse, como Primera de Juan nos enseña, para buscar los signos vitales, o como Pedro nos exhorta a confirmar nuestro llamado y elección, confirmar que realmente hemos sido salvos. Esa confirmación viene a través de empezar a ver, wow, veo mi reflejo, me veo como cisne, nado como cisne, hablo como cisne, vuelo como cisne, he de ser cisne. Pero si uno sigue tratando de vivir como pato, uno no puede discernir, soy o no soy. De repente sí, de repente no. De repente sí he sido convertido a Cristo y he venido a ser nueva criatura, o de repente no. O sea, uno no puede confirmar su salvación mientras sigue tratando de vivir o sigue viviendo como pato. Es necesario empezar a abrazar. Por eso Pablo continúa y nos dice qué es lo que Cristo nos enseña acerca de caminar diferente. Y esos son básicamente 3 pasos que Cristo nos da en el Evangelio. Efesios 4 del 22 al 24 dice así: que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y sean revestidos en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Primer paso, esto básicamente Pablo usa el lenguaje de cambiarse de ropa. Tal vez cuando uno llega del trabajo, sobre todo si está trabajando al aire libre, en Texas han bajado las temperaturas, gracias a Dios, pero hace una semana, 2, 3, 10, 12 semanas, durante todo este verano, llegas a casa después de un día, de repente quieres cambiarte de ropa, ¿verdad? Te despojas de la ropa antigua que has estado usando, tal vez te das una buena ducha, tal vez con agua helada para refrescarse, pero uno se refresca, se renueva y se pone ropa limpia. Esa es la imagen que está usando Pablo aquí. Dice que en cuanto a la anterior manera de vivir, como vivíamos antes y como viven los demás todavía, dice que nos despojemos, que nos desvistamos, que nos quitemos el viejo hombre,
la persona que éramos antes, ¿sí? El antiguo Byron, el antiguo Nelson, el antiguo Néstor, el antiguo Alex, la antigua Mauri. Tenemos que despojarnos de esa persona, porque esa persona sí era igual que todos los demás. Eso es lo que éramos, ¿verdad? Tenemos que despojarnos de eso, ser renovados y vestirnos del nuevo. Ahora, algo que tenemos que entender acerca de estos tres pasos es que son pasos que ocurren una vez por todas y decisivamente en el momento de nuestra salvación. Nosotros, cuando venimos a Cristo, le entregamos todo lo que somos. La persona que éramos se muere y venimos a ser una nueva criatura en Cristo. En Cristo todo eso es real. De una vez por todas ya está. Dios nos ve como santos, como justos. Más santos no podríamos ser, más hijos suyos no podríamos ser más amados no podríamos ser. No tenemos que hacer nada para ganar su favor, ya lo tenemos. Pero en la práctica, podríamos decir, en Cristo todo eso es cierto y es real. Pero en nosotros y en la práctica tiene que ver con nuestro andar. Estamos andando en Cristo, estamos andando de acuerdo a esa realidad, o estamos todavía andando de acuerdo a esta nueva naturaleza que físicamente no ha muerto. Nuestra carne sigue siendo igual, sigue deseando lo mismo, sigue nuestra carne queriendo, ¿qué decía? Entregarse a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y de repente dirías, bueno, yo no anhelo eso, yo no anhelo toda clase de impureza, ¿no? Yo solamente anhelo controlar todas las cosas como si yo fuera Dios, que todos hagan lo que yo quiero. O de repente dirías, no, yo simplemente quiero verme bonito y tener cosas materiales muy buenas para que otros me respeten, para que yo pueda ser alguien importante. O sea, escoge tu ídolo o tipo de pecado. De repente la sensualidad y toda clase de impureza, tal vez dices, no, yo no soy así. Yo no soy así como esa gente. Bueno, de repente tu problema es la altivez o el orgullo, o que te crees mejor que otros y te cuesta ver tu propio pecado ante Dios. Ese es un orgullo espiritual que, según el trato de Jesús a los fariseos, no es muy agradable a Dios. Entonces, podemos escoger cuál sea nuestro patrón de pecado, pero sea cual sea, nuestra carne sigue anhelando eso. Y Pablo dice, despójate, desvístete, cambia la ropa, quítate el viejo hombre. Porque dice, se corrompe según los deseos engañosos. Esta descripción, esta expresión de que se corrompe es muy feo. Estaba investigando un poco esa palabra y tiene que ver con estar podrido. Pero no solo estar podrido, sino estar pudriéndose. Ya estando podrido, pudriéndose más. Tiene que ver con la corrupción de un cadáver. O sea, es feo. Y Pablo dice, despójate de todo eso. Va de mal en peor. Entonces, no debemos seguir procurando caminar como antes. Despójense del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Esta frase me ha ayudado bastante, o me ha impactado. Deseos engañosos. El mayor problema que tenemos con crecer en la vida cristiana es que no queremos.
El mayor problema que tenemos con resistir las cosas del mundo es que las deseamos. Pero son deseos engañosos. Pensamos que son cosas buenas para nosotros, pero no lo son. Nuestros deseos son engañosos. Y la manera en que funciona el engaño es que no sabemos que nos están engañando. Pensamos que esto sí es bueno, pensamos que lo que hay en el mundo sí es lo mejor que hay. Y por eso nos cuesta dejarlo, porque nos encanta. Y porque pensamos que es lo que necesitamos y sin lo cual no podemos vivir. Pero es un engaño. Y esto lo estoy aplicando para mí, no solo para ustedes. Tenemos que reconocer que nuestros propios deseos son engañosos. Lo cual quiere decir que, como dije, no percibimos la verdad acerca de esas cosas que estamos buscando. No digo que no haya un placer temporal en el pecado, la Biblia lo reconoce, pero te dejará peor que antes. Ser renovados, versículo 23, ser renovados en el espíritu de nuestra mente, empezar a pensar diferente. Ese pequeño patito tuvo que tener un mind shift, tuvo que empezar a pensar de manera diferente. Tuvo que dejar de pensar como pato y tuvo que empezar a pensar como cisne. Seguro que tenía muchos hábitos. Seguro que los cisnes decían, habla muy raro, porque él trataba de hacer cuá, 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 ¿verdad? Y tenía maneras de caminar y los cisnes decían, qué raro, ¿verdad? Pero tuvo que ser renovado y tuvo que vestirse, como dice el versículo 24, vístanse del nuevo hombre. Escuchen esto. Yo sé que mucho de nuestra vida la pasamos lidiando con el antiguo hombre. Entonces a veces es el que más ocupa nuestra mente. Pero Dios nos ha hecho nueva criatura. Dios nos ha hecho un nuevo hombre, nueva mujer, nueva persona. Escuchen quién es esa nueva persona. Versículo 24. Vístanse del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Hay un nuevo tú que es justo, santo y verdadero y semejante a Dios. Semejante a Cristo. Vístete de esa persona. Vístete de esa persona. Claro, los patos van a decir, camina raro, habla raro, nada raro. Pero eres cisne, ¿qué te importa lo que dicen los patos? Dios te ha hecho hermoso. Debes descubrir que no eres raro y poco atractivo como cristiano, como el mundo quiere hacerte creer, como tus deseos engañosos quieren hacerte creer. Tú eres hermoso, guapo espiritualmente, varones, atractivo, recreado a la imagen de Cristo y estás creciendo en esa semejanza. Entonces, tú como el cisne, como el patito feo, que no era patito, era cisne, tú encuentras tu nueva y verdadera familia en la familia de Dios. Aquí está tu familia. Yo sé que tienes familiares y son importantes y son tus familiares, pero ya no puedes andar como ellos andan. Claro que tienes que compartir con ellos, tienes que amarlos, servirlos, ser parte de tu familia, etc. Pero ya no puedes andar como ellos. Aquí está tu familia. Personas que caminan, hablan
y se conducen así como tú fuiste creado para ser. Entonces deja de conducirte como pato, deja de sentir la presión de ser como los demás y empieza a abrazar tu verdadera identidad en Cristo y a brillar la luz de Él a los demás, porque ellos también pueden ser convertidos y venir a ser parte de la familia, y ese es nuestro anhelo. Vamos a orar y pedir que Dios nos ayude en esto. Señor, gracias te damos porque nos has dado el nuevo nacimiento. Señor, nos has hecho nuevas criaturas. Y Señor, es desafiante realmente. Hay muchas luchas en esto. No estamos diciendo que sea fácil. Pero la victoria, Señor, ya nos la has dado. El problema son nuestros deseos engañosos. Nos cuesta dejar las cosas del mundo, nos cuesta dejar, Señor, muchas cosas. Pero, Señor, pedimos que nos ayudes a ser renovados en nuestra mente, a poder, Señor, poder saber, Señor, que no eres aguafiestas, no nos quieres quitar todo lo bueno que hay en la vida, más bien nos lo quieres dar. Pero estamos siguiendo deseos engañosos, buscando donde no vamos a encontrar lo que estamos buscando. En ti está la vida y vida abundante. Señor, ayúdanos a buscar nuestra vida en ti, donde sí la vamos a hallar, donde sí vamos a encontrar la verdadera satisfacción que estamos buscando. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, bueno, gracias por